La muerte juega a los dados, es la nueva propuesta de Clara Obligado. Clara, buenas tardes, bienvenida, un placer. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Clara, un libro, unos relatos que nos sitúan en 1936, pero vamos a ir descubriendo quizá más momentos, más historias. Todo comienza con una muerte. Un asesinato. Un asesinato. Un cadáver en la biblioteca. Con eso, a partir de ahí, empiezan a desarrollarse una serie de historias que van saltando en el tiempo y van contando historias de diferentes personajes hasta descubrir quién mató a Héctor Lejárrega, que es el primer muerto. Pero es un libro de cuentos, o sea, a través de una serie de cuentos, el lector va componiendo una especie de novela. O sea, que son unos cuentos, una serie de cuentos de Clara que tienen algún punto de conexión, ¿no? Para que luego el lector, la lectora, se cree un poquito esa narración policíaca, que pueda interconectar esos cuentos. No son cuentos separados, que no tengan ninguna relación. Los podrías leer separados si quieres, y de hecho han sido publicados separados. Y también el ideal puedes hacer dos lecturas, o leer a los saltos o leer en orden, y vas a leer el mismo libro en el fondo. Y se va contando como si fuera un mil hojas, ¿no? Se va contando una historia sentimental, una historia policíaca, una historia de la historia de Europa, o sea, de las guerras. Bueno, tiene como muchas capas. Es un libro bastante original, por decirlo de alguna forma. Algo experimental, quizá, ¿no? Es bastante experimental, sí, bastante experimental, pero no es complejo de leer, no es difícil, es complejo de escribir. Que ese es otro tema. Clara, ¿cuánto tiempo has tardado en escribir Mira, esta serie de cuentos? 3 años más o menos. O sea, en menos de 3 años es muy difícil escribir un libro que se sostenga literariamente, ¿no? Y este está armado como si fuera un puzzle. Bueno, como si fuera una pajarita de papel, como está en la portada. ¿Ves que son papiroflexia, no? Entonces se puede armar de distintas maneras, según por dónde entres. Porque además de ofrecer bueno, esa serie de relatos que nos lleva también a una narración quizá ¿no? policíaca, también hablamos de tema de familia, ¿no? O con, ¿no? Sí, es una saga unos secretos, familiar, ¿no? De la familia. Hay muchos secretos, es una saga familiar, son 3 o 4 mujeres que cuentan su historia. Y son historias muy complicadas, muy apasionadas. Es un poco un homenaje a lo que el viento se llevó también, estos personajes femeninos muy potentes, ¿no? Sí. Clara, hablamos de algo experimental, fácil de leer, pero bueno, que nos ofrece quizá una oportunidad de disfrutar de algo diferente en esto de la lectura, Clara, y también nos ofrece como quizá una mezcla de géneros, ¿no? Estamos ahí entre géneros y estilos. Sí, yo siempre lo digo un poco en broma, digo, es un libro un poco degenerado, pero porque está fuera de los géneros, ¿no? Está en un margen, está en un límite, de alguna forma representa el mundo actual, que está en un momento de crisis y obliga al lector a pensar. O sea, no le pone dificultades porque sí, pero lo implica mucho. Es como estos libros de Elija su propia aventura. En algún punto tú armas tu propia aventura. También sorprende al lector. Espero que sí. Sí, en cada cuento te obligan a girar para un lado que tú no esperas. Entonces, cuando entras en el juego, o sea, a partir del tercer cuento, así tú entiendes lo que estoy haciendo, ¿no? Cuando entras en el juego, dices, bueno, a ver con qué va a salir ahora. Y tiene como un poco el elemento de la telenovela o de las series de televisión, que cada capítulo te va como sumando más información. Clara, ¿cómo surgió la idea de escribir esta serie de cuentos? Bueno, es el tercer libro donde yo practico este tipo de escritura. Y yo quería mostrar un mundo roto, un mundo donde hay que pensar, un mundo donde tenemos que implicarnos. Entonces, la estructura de este libro habla de nuestra época, en realidad. ¿Alguien o algo te sugirió el escribir este libro, o como comentas hace 3 años, pero con esta temática, comenzamos en el 1936, vuelve a la actualidad, ese asesinato? ¿Cómo surge la idea sobre todo de lo que es de recorrer esos diferentes estadios, esos diferentes tiempos? Bueno, en realidad es un libro que es muy autobiográfico, tiene muchos elementos autobiográficos, y tenía ganas de contar la historia de mi propia familia, que es bastante peculiar. Porque naces en Buenos Aires y bueno, por la dictadura militar tuviste que exiliarte. Claro, ¿no? pero mi familia es una familia argentina, porteña, de clase alta, y bueno, aquí hay un asesinato que no sucedió en mi familia, pero
casi todos los personajes sí lo son. Y leído aquí parece un libro bastante exótico, porque es de gente muy rica que viaja a Europa con una vaca para darle de leche a sus hijos, por ejemplo, o de migrantes, condes polacos emigrados. O sea, hay muchos personajes que se van cruzando, tanto que vienen a España, que se van de España, que van a Francia. O sea, tiene muchos escenarios. Puede ser, Clara, también una historia de desarraigo, de pérdida, en el sentido de que dejas tu lugar de nacimiento por obligación, como te pasó a ti, ¿no, Clara? Y te tienes un poquito que volver a reinventar, ¿no? Volver a reconstruir tu vida. Claro, al final del libro el personaje se pregunta qué son los recuerdos, ¿no? Cuando uno ha cambiado de lugar, pero en el fondo todos hemos cambiado de lugar, porque no podemos volver al pasado, no podemos volver a la infancia. Y si miramos hacia atrás, ¿qué valor tienen esos recuerdos? ¿Son verdad? ¿Son mentira? ¿Los estamos inventando? Entonces, es una reflexión sobre el paso del tiempo, sobre el recuerdo, sobre la infancia. No sé, hay muchísimos temas en el libro. También es una manera de mirar hacia adelante, ¿no, Clara? Sí. O sea, sin olvidar el pasado, por supuesto, porque también forma parte de nuestra identidad, pero sobre todo intentar mirar hacia adelante. Hacia Es el futuro, ¿no? en último cuento, o sea, el primer cuento habla de mujeres más sojuzgadas o más reprimidas, y en el último cuento es una mujer mayor que es potente y se enamora de un jovencito, ¿no? Evidentemente es un libro que mira hacia el futuro y termina con una frase que dice, así es la vida. ¿No? O sea, la vida va cambiando y siempre nos propone nuevos juegos, ¿no? Y los personajes tiran hacia adelante, aunque el mundo sea dramático, son un poco como Escarlata O'Hara, que se hace el vestido con una cortina, ¿no? O sea, pase lo que pase, salen. Clara, ¿cómo está recibiendo pues la crítica? Muy bien, Muy bien, críticas, sí. la verdad es que habla muy bien de este título, además, este título que es maravilloso, La muerte juega a los datos, y los lectores, ¿qué te han dicho? Así la gente quizá más cercana, ¿no? Que muchas veces la más sincera y la más crítica. ¿Qué te ha comentado tus allegados? Bueno, en general es un libro con muy buena recepción, pero la crítica que más me gustó es de una señora que tiene 80 años y me dijo, mira, me lo he leído en un fin de semana. Entonces, eso es lo que yo quería hacer un libro complejo, con una escritura realmente literaria, pero que fuera fácil de leer. Y quería que como libro de cuentos te atrapara, que eso es muy difícil en un libro de cuentos. Una novela te atrapa, pero un libro de cuentos te cuesta más. Y acá me decían, es que no lo he podido dejar. Entonces, eso para mí es un muy buen comentario. De todas formas, la gente que te rodea no te trata mal tampoco. Sí, pero a ¿no? veces son los más sinceros, los más críticos, Sí. pero bueno, en la crítica muy bien, los lectores también, Clara, está La muerte juega a los dados, que por cierto el título que atrapa también mucho. Responde a una frase de Einstein, que está puesta en un epígrafe que dice, Dios no juega a los dados, o sea, no hay azar, en el mundo no hay azar, decía Einstein. Yo digo, vale, Dios no juega a los dados, pero la muerte sí que juega a los dados. Entonces, habla también del azar, o sea, cómo el azar entra en nuestra vida, pero a la vez también la libertad. Somos una mezcla de azar y de libertad. Entonces, este es un tema que mueve la existencia de los personajes. Clara, si no me equivoco, cuando llegas a España en el 76, y casi desde el principio, has sido de las creadoras de los talleres de escritura creativa, ¿no? Sí, fui la primera, un poco por casualidad. O sea, nos juntamos con 4 amigos y bueno, a mí me gusta mucho mandar, yo era la única que era filóloga, entonces empezamos a escribir un libro en común y fue la primera experiencia de un grupo con estas características. Y muy rápido tuve alumnos y llevo en esto 30 y pico de años. Tengo un centro que es mío en Madrid con más de 100 alumnos y la verdad es que me encanta mi trabajo, soy muy feliz con lo que hago, ¿no? Que no siempre es fácil transmitir todo lo que sabes a otras personas, ¿no? Esto también yo conlleva creo mucho en esto de instruir deleitando, ¿no? O sea, yo creo que tengo un buen producto, que es la literatura, tanto para escribir como para leer. Entonces se trata de discutir, debatir, irte soltando, aprender técnicas, compartir lo que estás escribiendo, y la verdad es que se aprende mucho. Hay mucha gente que son escritores ya. Clara, pero sobre todo a nuestros jovencitos les cuesta un poquito más esto de coger un libro, esto de querer aprender. Una vez de que se meten, yo creo que ya no lo dejan, pero es algo que tendríamos que inculcarles más, ¿no? La pasión por la literatura, ¿no? Por escribir y por leer. No es mi experiencia, yo tengo la experiencia de gente joven, muy formada. Creo que estamos viviendo en España frente a la juventud más formada de la historia española de los últimos siglos. Entonces no me parece justo culpabilizarlos y decir, bueno, hay gente que no lee, pero siempre ha habido gente que no lee.
y tenemos un buen producto. Estaría bien que en la escuela se los incitara un poco más, en vez de leer, qué sé yo, en vez de leer Larra o leer el Cid o leer el Quijote, que los torturan con el Quijote. Dejar esto para más adelante y darles, yo convertiría todo en un taller de escritura, francamente. O sea, una lectura más crítica, una escritura más divertida, y creo que los chicos se enganchan y bueno, nosotros tenemos adolescentes pero buenísimos escribiendo. Porque muchas veces, Clara, quizás les puede traer a la lectura primero proponiéndoles escribir, ¿no? Sí, sus o todo junto. sus experiencias, Sí, ¿no? o todo junto. Por ejemplo, el microrrelato, que yo tengo 2 antologías de microrrelato, es un género ideal para la gente joven. Y la gente joven, como es muy rápida, muy lúcida, ¿no? Es fácil que se enganche. Entonces, yo creo que en todo caso, si no leen mucho, no sería culpa de los jóvenes, sino del sistema educativo. Estaría bien poner más dinero en educación y quizá tendríamos unos jóvenes más lectores. Pues Clara, yo sé que vamos a disfrutar con la muerte, pero bueno, espero que la muerte... Con la muerte no. No, pero que la muerte juega a los dados, pero muy lejos. Sí, o sea, que juegue con no, otro, que juegue con juega otro. los dados, pero para divertirse, pero que no nos toque los dados, ni las cartas, ni nada. Disfrutaremos con esta serie de cuentos, Clara, esa propuesta, como decimos, diferente, que no difícil. Que no es difícil. Hay que explicar, como has comentado, Clara, que es algo experimental, es una propuesta diferente, pero no difícil. Nos tenemos que atrever a cosas diferentes que no conlleva la dificultad y que, pues que nos va a hacer sumergirnos en esa serie de asesinatos que no vamos a desvelar al final porque solo tendrá que descubrir el lector, ¿no? No, hay todo. Hay muerto, hay pistola, hay institutriz mala, hay asesino, mayordomo también, hay ¿no? mayordomo, hay todo lo que tiene que haber en una novela policíaca, Ajá. pero en otro orden, está contado de otra manera. Clara, pues la verdad es que es un auténtico placer el tenerte en el programa. Yo sé que vas a intentar poder ver un poquito Bilbao, pero mira que se ha puesto el tiempo complicado. Me lo he hecho a propósito, ¿no? Bueno, eso también, con este clima yo creo que las nubes incita más, ¿no? Sí, a la novela, sobre todo unas policíaca, historias, asesinatos, estas historias cosas. raras, ¿no? Sí, ya. Si Iré haría apuntando. sol no estaría lo mismo, ¿no? Esto quizá dé para otra serie de cuentos inspirados en Bilbao. Esperamos, ¿por qué no? Clara, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, gracias. Igualmente. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad. Estamos ya en la segunda parte de Objetivo Vizcaya. Todavía tenemos muchos temas y muchas cosas que contarles aquí en Tele7.